Está girando por ti, susurrando vivo. Muy bien, estamos entonces en nuestro programa Cuidando el Huerto, iniciando la parte principal que tiene que ver con el tema escogido para el día de hoy. Bernabé, como tú sabes, vamos a hablar de agricultura familiar. Así es. Yo quiero que iniciemos hablando de ese tema, conociendo que hubo un intelectual ruso, por cierto, de principios del siglo XX, o sea, el siglo pasado, que trató ya un poco profundamente el tema de las prácticas de producción familiar. Y él calificó esta práctica como que proviene de una unidad económica, le llamó unidad económica campesina a la agricultura familiar, porque se trataba básicamente en esos tiempos, en los primeros tiempos, de actividad agrícola. Y entendió que era una actividad de autoconsumo, pero ¿cuál era el autoconsumo, el abastecimiento de autoconsumo? Básicamente productos básicos, es decir, productos alimenticios y quizás vestido y algo para la vivienda. Pero estamos hablando pues del año 1925, sí, mucho antes que tú y yo naciéramos, ¿verdad? Sí. Que nosotros le somos agrónomos viejos, pero mira, eso fue muchísimo antes y ese hombre comenzó a hacer filosofía de lo que era el tema de la economía y la unidad económica familiar. Bueno, porque él, tú sabes que fue un gran observador y se dio cuenta que en ese tiempo era la actividad económica principal que existía. Ahora, él llamaba esa actividad como no capitalista. ¿Por qué era una actividad no capitalista? Porque tenía tres características básicas. No había intercambio de dinero. No había, o sea, la categoría salarial. El capital no estaba en el medio. No existía. Entonces, en general, cuando hablamos de capitalismo y de desarrollo empresarial, estamos hablando de que existe esa categoría salarial primero, estamos hablando que se puede establecer claramente el costo de producción de lo que sea que tú estás haciendo, y en este caso, en la agricultura familiar eso no es posible, porque al no haber una categoría salarial, o sea, no hay un pago por lo que tú estás haciendo, determinar objetivamente cuánto cuesta no era una O sea tarea. que el costo de producción no es fácilmente detectable, porque cuánto se paga, cuánto vale que la mamá deje de cocinar y haga una actividad agrícola. ¿Cuánto cuesta que el hijo, cuando viene de la escuela, pueda regar las plantas? ¿O cuánto cuesta que la niña o el papá o el tío? Eso no hay forma de cuantificarlo económicamente, porque toda la familia participa en lo que es la producción de la comida diaria de ellos, y lo que sobra entonces sí se podría contabilizar como un pago, una remuneración a la familia, pero no se sabe cuánto cuesta. Ya. No se sabe. Entonces ese trabajo familiar para producir y autoabastecerse de las necesidades básicas, pues no tenía el retorno, o sea, lo que tú consigues con ese trabajo no se puede calificar estrictamente dentro del sistema económico que conocemos como ganancia. Así es. Porque a pesar de que tú tienes resultados y tú resuelves, te alimentas, te vistes y vives de eso, no es una conceptualización de ganancia lo que puede ocurrir, porque es decir, no hay nada que repartir excepto esos alimentos y necesidades. El autoabastecimiento familiar, que no falte la leche, no falte el huevo, que no te falte las verduras, que no te falte el plátano, la yuca, y eso lo obtiene. Tú sabías que yo una vez fui a Guatemala, una de las montañas de Guatemala, y me encontré con un entorno familiar interesantísimo. Llegamos y el papá nos recibió, tenía como 8 hijos, y habían mujeres, entre ellas habían como 5 mujeres, ellas estaban cocinando, haciendo todo, y él nos explicaba cómo hacía. El maíz lo cultivaban para todo el año. Agarraban y ponían el maíz, que es la base de la comida de Guatemala, y sobre todo en el campo, para las tortillas. La tortilla se come entonces, ellos tenían la vaca que le producía la leche, y la leche hacían cuajo. De ese cuajo hacían lo que era
el queso. Y del queso ellos hacían con la tortilla, pero también tenían habichuelas que cultivaban para todo el año y tenían todos los productos que comían, y lo que comimos ahí en esa casa era todo lo que se producía. Y entonces le preguntábamos, ¿y cómo puede ser? ¿Qué hacen ustedes con el exceso? Bueno, nosotros los intercambiamos con otros productores que tienen otros productos y entonces nosotros nos abastecemos. Y nuestra familia siempre tiene, pero también podían vender para comprar el azúcar, el aceite y otras cosas que no se obtienen directamente en la misma centro de producción familiar. Bueno, tú dijiste Guatemala, mencionaste. En Guatemala. Guatemala. Pero en general, en todos los países de América Latina y en muchas partes del mundo, es la principal actividad laboral. Yo dije al comenzar el programa que tomé un dato de la FAO, donde se habla que en América Latina hay 60 millones de personas viven de la agricultura o producción familiar. No, en América Latina. En América Latina no, del mundo se habla que alrededor del 80% de los alimentos provienen de actividad productiva familiar. Es un poco, uno a veces quisiera dudar de ese dato, porque ahora con las tecnologías y las grandes extensiones de producción, sobre todo de cereales, y algún otro producto, uno pensaría, pero ¿cómo es posible que el 80% venga de agricultura familiar? Pero es así, Bernabé, porque es que en todas partes del mundo, primero, toda la gente que vive en el campo prácticamente se autoabastece. Mira, tú te has dado cuenta que los productos que vienen del campo, de un predio familiar del campo, normalmente son de bajo precio, porque las personas no valoran, no saben el costo que tiene la mano de obra de cada uno de ellos, ni los insumos que ponen. Entonces, cuando tú vas por Maimón, por ejemplo, que me toca ir frecuentemente, yo compro yuca a 5 pesos. ¿Cómo es posible? Y lo máximo que me cobran son 10 pesos y ellos se sienten felices porque tú ves eso el papá, por una libra de yuca. Por una libra de yuca. Cuando tú ves que las familias traen su yuca y lo ponen en una esquina de Maimón, cuando tú vas bajando de Cotuí o cuando vas subiendo para Cotuí. Oye, interesante que tú veas al papá, sí, y te venden a 5 pesos la libra. Eso cuando es la familia la que hace eso está bien, pero cuando son intermediarios es diferente, porque por ahí por La Vega, una vez yo me paré, digo, déjame comprar un racimo de plátano aquí porque seguramente que es muy barato. Y cuando lo compro y lo traigo orondo a mi casa y le digo a mi señora, y ella me dice, no, pero te engañaron porque en el supermercado, mira, son más grandes y más baratos. Porque aquel era un intermediario, no era un agricultor de una familia que vendía su producción en la carretera. Así es. Pero bueno, tú sabes que hablamos de agricultura familiar, pero son diversas actividades. ¿Cuáles son las actividades? Las actividades de producción familiar son múltiples. Es agricultura, pero también es ganadería. La ganadería. Tú sabes que históricamente había pastores, ¿no es así? Desde los tiempos bíblicos, porque es una actividad económica familiar, básicamente familiar, porque pastoreaba el hombre como la mujer también. Oye, y qué interesante en la familia. Oye, interesante la familia que tú no solamente tienes lechuga, como vemos en la pantalla, o tú tienes repollo, zanahoria, tú puedes tener una serie de cultivos. Ahí mismo, cerca de la casa. Ahí mismo, esa es una familia, una mamá con su esposo cultivando, ven, está una uyama, pero al mismo tiempo tiene lechuga. Pero oye, el asunto de la familia, cuando participa, es una actividad que cada día ellos salen a buscar algo que placenteramente van a comer. Por ejemplo, cuando el papá dice, oye, tráeme una mano de guineo. Ellos no se cogen el racimo entero. Ellos cogen una mano y la van porque le dura más tiempo. Claro, es la forma de cómo cuidar. Pero esa familia, como dijimos, también tiene la ganadería, donde están los huevos, las gallinas, donde están conejos, donde tú tienes los chivos. Tienes una serie de animales que enriquecen junto con ellos la leche, con la vaca y todas esas cosas. También podemos estar hablando de actividad relacionada con la foresta, actividades forestales, como actividad producción familiar, también las pesquerías, o sea, la pesca y la acuicultura, que son dos cosas diferentes. Así es. La pesca, tanto en lagos como en ríos como en el mar, es diferente a la acuicultura, porque la acuicultura es una actividad
Exacto. Productiva, donde tú no vas a recolectar ni a pescar, tú lo tienes ahí, tú lo engordas, tú le das alimento. Dentro del agua, de un estanque, ¿verdad? Pone los peces. Pero que se presta mucho para la actividad productiva familiar. Así es. Que estamos hablando de una actividad múltiple, productiva, que muchísima gente puede ejercerla y que tiene en lo particular de la actividad productiva familiar es que no hay una exigencia alta de conocimiento y por eso lo que la gente ve en el propio campo ya es parte de su educación para producir lo que necesita. Lo que pasa es, Bernabé, que eso ha cambiado mucho con el tiempo debido al aumento de la población. Y eso también aumenta también con los frutales. Mira, ahí en la zona alta, ya en Jarabacoa, hay una cantidad de personas que están produciendo lulo, por ejemplo. El lulo, que es una fruta... Que no es rulo, ¿verdad? Que no es rulo, es lulo. El lulo es una fruta que viene de Colombia y lo mismo pasa con el tomate de árbol y pasa con la parcha, con la granadilla, que son personas que tienen una mata, 2 matas, 3 matas, y esas en su casa van y la venden a personas que la van a comprar y pasan a comprársela por su mismo predio. Y nada más tienen 5, 6 o 7 matas porque no todas las casas tienen mucho terreno, pero sí tienen un patiecito que pueden sembrar plantas que son propias de crecimiento y de desarrollo muy bueno en esa zona. Hay una cosa, Bernabé, que preocupa, sabiendo que la actividad agrícola familiar es tan importante en nuestro país y en todos los países del mundo. Nosotros, por la lectura que hemos hecho de este tema, sabemos que no hay una política gubernamental establecida específicamente dirigida a apoyar la agricultura familiar, y eso no es bueno. Tú sabes que se ha querido mezclar la agricultura familiar con la agricultura, con la educación o huertos escolares. Los huertos escolares es como si fuera una pequeña educación a los muchachos de cómo hacer los cultivos y que se invita a veces a los padres para hacerlo, pero eso es algo sigue siendo de la escuela. No es algo familiar, no es algo que la persona lo está cuidando día a día, que lo está llevando, sino que es una actividad que se hace educativa en un centro específico. Por eso no se puede juntar una cosa con la otra. Uno es la parte educativa, que es muy bueno que los niños tengan una buena educación de cómo cuidar y cómo abonarlo y cómo quitar los insectos, con qué agricultura orgánica tú puedes lograrlo. Y no es lo mismo que cuando tú haces ya, como tú dices, una política definida de una familia, de una agricultura familiar. Mira, a propósito que tú mencionaste lo de huertos escolares, que es un poco, nos salimos un poco del tema de la agricultura familiar, pero bueno, para sugerirle al ministro de Educación que apoye más esa actividad de los huertos escolares, porque se habla de ella, pero en la práctica tú vas a la mayoría de las escuelas y no hay ningún tipo de actividad de huerto, y en todas se puede hacer, aunque no haya tierras, solares, ni patio, se puede hacer en los techos, tú sabes. Se puede hacer en las paredes. En las paredes, como agricultura. En las verjas. En todo, sí. Lo que pasa es que tienen que apoyarlo para crear muchos profesionales se especialicen en el área y naturalmente darle las facilidades que conlleva eso, porque hay que hacer inversiones de diferentes tipos para lograr tener ese tipo de huerto. De manera que no es una actividad de agricultura familiar en sí, pero sí es muy importante para aumentar el conocimiento de los jóvenes, ¿verdad?, en cuanto a cómo se produce, para que después lo practiquen en sus propias casas, en su propio patio. Pero vamos a continuar con nuestro tema de la agricultura familiar, porque este es un tema que está catalogado como de extraordinaria importancia por la FAO, debido a que es un tema que resuelve la hambruna mundial. Es decir, si la gente tiene dónde buscar mínimamente lo que necesita diariamente, pues está resuelto por lo menos la supervivencia. Pero mira, recuérdate que la actividad familiar no es más que una primera etapa al desarrollo de lo que sería un
una producción productiva mayor. Por ejemplo, si tú comienzas teniendo una buena producción, qué sé yo, de auyama o de zanahoria, entonces tú ves que puedes vender y tecnificarlo, o puedes producir tomates o ajíes y tener invernaderos en ese pequeño predio, aumentaría la productividad y ese mismo agricultor familiar llegaría a ser un pequeño empresario. Y así aumentamos, porque recuérdate que el mundo va creciendo y necesitamos comida, y mucho más ahora que se está abriendo el mercado para China. Sí, Bernabé, pero tenemos que hacer ahora una pausa y regresamos enseguida. En un momento nos vemos. La tierra está girando por ti, susurrando vivo.